Bueno, sé que algunos compañeros se tienen que ir muy pronto para el primer evento que tienen, entonces vamos a acabar pronto para facilitar el que puedan trasladarse. Entonces, la agenda del señor presidente para el día de hoy va al Estado de México, como ustedes saben, es la gira 611 del sexenio, la 561 por el país, la 53 por el país en este año y la 44 en todo el sexenio en el caso del Estado de México. Va a estar hoy en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Hoy el presidente, es la gira de trabajo por el Estado de México, es una entrega de 2.250 escrituras de Coret. El siguiente evento que tiene hoy el señor presidente regresa a la residencia oficial de Los Pinos. Luego el señor presidente tiene una reunión de trabajo sobre la biblioteca José Vasconcelos para revisar si va en tramo y tal como estaba previsto la construcción de la misma. Luego el señor presidente tiene una reunión con el presidente director general de General Motors México, asiste el secretario de Economía y también el jefe de la Oficina de Políticas Públicas, Eduardo Sojo. Luego el presidente tiene un tiempo para revisar asuntos y desalojar revisión de documentación. Luego el señor presidente de 12:30 a 1 hace una entrega de reconocimientos a los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción del Noroeste. Es un evento privado en el Salón Blanco de Los Pinos. Vienen constructores de esa zona del país. Luego el señor presidente tiene también un espacio para revisión de asuntos. Luego el señor presidente graba el programa Fox Contigo de esta semana en la biblioteca José Vasconcelos. Luego el señor presidente tiene una comida y reunión de trabajo como todos los miércoles con el grupo del staff del presidente. Luego el señor presidente tiene una audiencia con el caricaturista Francisco Calderón. Luego una reunión de trabajo con dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial. En la reunión estará también Eduardo Sojo. Esa es básicamente la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y el evento de hoy en particular, algunos elementos, pues es la entrega de estas 2.250 escrituras de Coret, da certeza jurídica y seguridad patrimonial para 11.250 mexiquenses. La acción de Coret en lo que va de este sexenio del 2001 al 2005 a nivel nacional ha implicado la escrituración de 350.195 predios que benefician a 1.750.975 familias, y en particular en el Estado de México en estos 5 años Coret ha regularizado 43.873 propiedades que han beneficiado a 219.000 mexiquenses. Y antes de la posibilidad de sus preguntas y mis respuestas, quisiera proponer 2 temas importantes para la presidencia de la República. Por un lado, la presidencia de la República se congratula por la aprobación unánime que hizo ayer la Cámara de Diputados para reformar el Código Penal para garantizar a los periodistas el secreto sobre sus fuentes de información. La ley que también despenaliza los delitos de injuria, difamación y calumnia representa una medida importante para fortalecer el ejercicio de la labor periodística. Corresponde a los periodistas ejercer su trabajo con ética y profesionalismo para que la labor que desempeñan contribuya a consolidar una sociedad más enterada, transparente y democrática. Con esta medida a nivel federal se da un paso más para garantizar el libre ejercicio de la función periodística en congruencia con la convicción democrática de este gobierno. Corresponde ahora a los congresos locales reformar también los códigos penales de las entidades federales
federativas en el marco de esta nueva ley federal. Y una segunda posición que queremos plantear el día de hoy: la Presidencia de la República expresa su reconocimiento a la Cámara de Diputados por el rechazo a la propuesta de modificaciones a la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Estas reformas, de haberse concretado, hubieran significado un retroceso en el proceso de modernización de la Administración Pública Federal y en la profesionalización del trabajo de los servidores públicos. Para valorar la importancia de esta ley, me voy a permitir leer algunos párrafos del discurso que pronunció el señor Presidente de la República en el evento de firma del decreto de promulgación de esta ley que se hizo por unanimidad del Congreso mexicano el día 9 de abril del 2003. Cito: esta ley, la del Servicio Profesional de Carrera, nos permite ponernos a la altura de las naciones modernas y sentar las bases de una administración pública de Estado en la cual las y los funcionarios no vean obstaculizado su trabajo por jaloneos políticos, por ciclos electorales o por otros factores. Ahora, desde el nivel de enlace hasta el cargo de director general, el ingreso al servicio público federal se hará a través de concursos abiertos y públicos, garantizando así la igualdad de oportunidades basadas en el mérito que debe de existir en toda democracia. Y continúo citando: así, con esta nueva ley, mejoraremos el servicio y elevaremos sustancialmente la calidad y productividad de las dependencias federales, garantizando la atracción, retención y promoción de los mejores profesionales del país, y desterraremos para siempre la discriminación para el ingreso al gobierno por razones de género, religión, edad, origen étnico o condición social. ¿Alguna pregunta? Patricia. Buenos días. Me gustaría, en principio, aclarar que mi pregunta no tiene ningún resquicio electoral y me gustaría conocer cuál es el grado de avance de esta posible decisión que tenga el gobierno del presidente Fox de convertir Palacio Nacional en un museo, como al parecer existe una propuesta que ya tiene más de 3 años, según se sabe, y que el presidente tendría tal vez que decidir en los próximos meses para convertir este gran monumento nacional en un museo. Como tú bien lo señalas, hay organismos internacionales adscritos a UNESCO, también especialistas mexicanos, que sugirieron años atrás la posibilidad, para conservar el patrimonio monumental de México, que el Palacio Nacional pudiera ser decretado para su conservación en museo. Se le hizo una propuesta al señor presidente hace hace 4 años sobre esta posibilidad. El presidente la aprobó y se ha estado trabajando en esa línea. El avance es muy importante. El proyecto en particular ha estado a cargo de la Secretaría de Hacienda, que es la dependencia que mayor cupo tiene del edificio de Palacio Nacional, asesorado y en acuerdo con expertos, y es muy probable que se pueda abrir como museo el Palacio antes de que termine esta administración, y así defender y conservar este extraordinario patrimonio monumental de México, que es un edificio importantísimo desde la época colonial. Ciertamente antes de que termine esta administración. Buenos días.
El lunes pasado, seguidores de Napoleón Gómez Urrutia, apoyados por la Unión Nacional de Trabajadores y la CROC, acordaron convertirse en la sombra a partir de esta semana del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, y del propio presidente Vicente Fox, en los eventos públicos que realicen donde hay minas y empresas metalúrgicas. Mi pregunta sería, ¿han evaluado en la Presidencia de la República redoblar la vigilancia en torno a la figura presidencial? Y, por supuesto, ¿cuál es la postura en este sentido? Que todo lo que hace a la seguridad del señor presidente toca al Estado Mayor Presidencial. No voy a hacer ningún comentario a nombre del Estado Mayor Presidencial. El Gobierno de la República es absolutamente respetuoso de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos mexicanos. Todos los ciudadanos mexicanos, si así lo consideran, tienen derecho a manifestarse y protestar en lo que les conviene, siempre en el marco de la ley. Existe un proceso a cargo de la Procuraduría General de la República del exdirigente minero por actos de corrupción que ustedes conocen y son de dominio público. Pero. Buenos días. ¿Cuál es la posición de la Presidencia de la República luego de esta resolución de la Corte para erigir a una investigación, determinar una investigación en torno al gobernador de Puebla, dado que es un hecho con pocos antecedentes? Pocas veces ha tomado la Corte una posición como esta. La Presidencia de la República, respetando como siempre lo ha hecho la división de los poderes, celebra la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer el caso de la denuncia de una periodista en contra del gobernador de Puebla. En el México de hoy, la solidez de las instituciones es garantía de que se va a investigar a fondo cualquier intento de violación de los derechos fundamentales de los mexicanos. La libertad de expresión es un pilar fundamental de la nueva democracia que todos estamos construyendo, y esta decisión de la Suprema Corte demuestra que todos los poderes del Estado mexicano estamos comprometidos con defenderla y preservarla. Estaba antes el compañero y luego Alfredo, y luego Sara, sí, perdón. Gracias, Rubén. Buenos días. Buen día. Bueno, la pregunta iba también en el sentido de la posición de la Presidencia en torno a esta decisión de la Corte, ya la has comentado, pero detrás de este asunto el punto central es que hay una denuncia de pederastia, las denuncias que hizo Lidia Cacho. ¿Cuál es la posición de la Presidencia respecto a la investigación de este asunto en particular? Es decir, el asunto del gobernador está haciendo que perdamos de vista pues un asunto delicado que parece que hay en el país. No se escucha que las instituciones de la República estén investigando este caso. Y por otra parte, ayer el gobernador del Estado de México pedía al gobierno federal que asumiera su responsabilidad en lo que ocurrió allá en Tultitlán, puesto que fue un instituto federal, el Instituto Nacional de Migración, el que montó el operativo para llevar a cabo la detención de ilegales centroamericanos, teniendo las consecuencias que ya todos sabemos, la muerte de un mexicano, pues que no tenía nada que ver en el asunto aparentemente. Gracias. Sobre la primera de las preguntas, como tú sabes, la Procuraduría General de la República investiga sobre el particular. Hay una denuncia de esta periodista y la Procuraduría está sobre el caso. En su momento, la Procuraduría General habrá de informar. Sobre la segunda de tus preguntas, la Presidencia de la República, como ayer lo señalaba, simplemente, por un lado, reiterar que los funcionarios y elementos del Instituto Nacional de Migración no portan armas. Había un apoyo de la Policía Estatal. Hay que hacer una investigación y coincidimos plenamente con las declaraciones que hizo ayer el señor gobernador. Lo cito textual: haremos las investigaciones que correspondan. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México se está haciendo cargo de ello y deslindaremos las responsabilidades en razón de la participación de cada una de las autoridades que hayan participado en el hecho. Estamos absolutamente de acuerdo, solo una investigación puede arrojar lo que ahí realmente ocurrió y fincar responsabilidades. Alfredo.
Gracias, buenos días. Es sobre lo mismo, más o menos, pero yo quería insistir en el primer punto que comenta el compañero. El fondo de esta situación del gobernador de Puebla y la periodista Lidia Cacho obviamente está basado en los intereses afectados personal y profesional en cuanto a derechos humanos de la periodista, pero también el fondo de esto es ese grave problema de la pederastia que existe en México, que parece que no se le está dando importancia, parece que se está desviando el asunto hacia otro tema que es muy importante también. Pero, ¿qué se está haciendo para descubrir esta red de pederastia que ha denunciado que existe en México? ¿Qué nos puede decir la presidencia al respecto? ¿Qué está haciendo o qué se va a hacer? Lo que puedo remitir a la prensa del día de hoy, en todos los periódicos de la Ciudad de México del día de hoy vienen el avance de la investigación que está haciendo la Procuraduría General de la República. Incluso muy destacado en muchos de los periódicos del día de hoy, de declaraciones de ayer de la Procuraduría General de la República, que está investigando sobre este hecho. No tendría más que abundar que lo que hoy señala la prensa mexicana muy pertinentemente acerca de este problema. Sara. Buenos días, yo quisiera saber, ayer el presidente manifestaba sus condolencias y dijo que iban a estar al pendiente. Si hay algún enviado del gobierno federal para determinar que la empresa sobre el accidente carretero en Veracruz se haga responsable de los gastos, porque al parecer pues incluso el propietario del camión está desaparecido. Entonces, si hay alguien que esté apoyando de algún modo a los familiares de las víctimas, o si se abriría una investigación de parte del gobierno federal, o habría algún tipo de apoyo económico. Gracias. Sí. El señor presidente ayer manifestó su condolencia y también el apoyo que el gobierno federal presentaría, en su caso, a las familias afectadas. Es la Policía Federal Preventiva la que tiene a su cargo la investigación, de la cual depende a su vez pues la Policía Federal de Caminos. Se está haciendo la investigación correspondiente y inmediatamente que esté habremos de ofrecer resultados. Hay una primera valoración que también viene hoy en los periódicos de la Ciudad de México sobre lo que pudo haber ocurrido, pero la investigación está en proceso. No me refiero a la investigación del accidente, sino ya cómo van a apoyar a los familiares jurídicamente, porque el gobierno no aparece, no el gobierno de la línea no se está. Bueno, cuando usted haya información precisa sobre el caso, yo la comprometo. Roberto. Sí, buenos días, Rubén. Yo quisiera preguntarte acerca del problema de la sequía que existe en el norte del país. Particularmente el gobernador de Chihuahua, Reyes Baeza, solicita fondos del Fonden para apoyar este desastre o esta amenaza que se puede convertir en un gran desastre. ¿Qué puedes comentar al respecto? ¿Se le van a dar fondos? No conozco el caso particular, lo que sí está en nuestras leyes, que hay apoyos particulares para casos de desastres. La sequía es un caso de desastre tanto del Fonden como también de la Secretaría de Agricultura. Si es el caso y procede, seguramente que habrá de ocurrir. Sí. Rubén, buenos días. Ayer el procurador Cabeza de Vaca decía sobre este informe final de la Fiscalía para Movimientos Políticos y Sociales del pasado, que él no tenía ni siquiera conocimiento de que ya se le hubiera entregado a la presidencia, como tú nos mencionabas, el pasado 15 de abril. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y también preguntarte cómo va el análisis de este documento, tal vez que dijiste que esta semana podrías darnos algún avance. Gracias. Sí, es real, el documento, como lo dice el procurador el día de ayer, fue enviado a la Presidencia de la República, no le fue enviado al procurador, fue enviado directamente a la Presidencia de la República. La Presidencia está estudiando el texto, como yo lo comprometí, una vez que se le ofrezca una información del texto al presidente, habremos de darlo a conocer de manera pública exactamente el mismo texto que se hizo llegar al señor presidente. Es probable que sea para este viernes o los primeros días de la próxima semana. Sí, buenos días, Rubén. Hablando de ley de periodismo que aprobó la Cámara, si entiendo lo de derecho a los periodistas que no tienen que revelar sus fuentes en ninguna ocasión, es un derecho que no tiene en hecho periodistas en Estados Unidos o Inglaterra, donde los gobiernos pueden demandar saber la fuente por cuestiones de seguridad nacional.
La presidencia no preocupa por esta razón que por cuestiones de seguridad nacional a veces tiene que saber una fuente de una nota. No, la Cámara el Congreso mexicano votó esta decisión de respeto irrestricto a las fuentes periodísticas. La presidencia valora esta decisión, se añade a ella y toca a la responsabilidad de los propios periodistas en el ejercicio ético de su profesión garantizar el mismo su ejercicio profesional ajeno a cualquier interés que pudiera atacar problemas de seguridad nacional, pero nosotros avalamos esta decisión del Congreso mexicano. ¿Alguna pregunta más? Margarita. Gracias, buenos días. Volviendo a la de Tultitlán, ayer vecinos se volvieron a manifestar, tanto por la muerte de uno de sus vecinos, pero también por estos operativos. ¿Qué respondería el gobierno federal? ¿Va a seguir con los operativos a pesar de las manifestaciones y las protestas para encontrar indocumentados? Gracias. Ahora, el operativo del día de ayer es de la Policía Estatal del Estado de México. Son dos cosas distintas en todo caso. Ayer hay un operativo de la Policía Estatal del Estado de México para, en el marco de las investigaciones que están haciendo de unos hechos violentos que ocurrieron el día de antier. Por otro lado, el Instituto Nacional de Migración, en el marco siempre del respeto a los derechos humanos, seguirá con sus operativos en búsqueda de polleros, y en búsqueda de traficantes de personas y también, y como producto de lo mismo, de indocumentados ilegales. Gracias, buen día, nos vemos mañana. Con un noticiero del estado de Sonora, una pequeña entrevista de radio para platicar de la gira de ayer. Después, en el castillo de Chapultepec, preside la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Mujer. Después tiene una pequeña ajuste ahí, una revisión de asuntos. Gira por el Estado de México, en realidad es solo un evento. Visita esa planta, a ver anuncios muy importantes en esa
planta relacionada con inversiones de esa armadora en México, regresa a Los Pinos y luego graba el programa de radio, luego tiene esta reunión Cumbre de Negocios Canadá 2006, conectando líderes. Luego tiene una reunión de trabajo con el grupo staff, como todos los miércoles. Y luego hay una reunión intersecretarial del Cuarto Foro Mundial del Agua para ver los últimos detalles de la organización de este evento, en el que están confirmados la participación de 12 mil personas ya, y todavía se espera que puedan en los últimos días mayores inscripciones y casi alcanzar los 20,000 asistentes a este foro mundial. Está confirmado la presencia del príncipe heredero de Japón, del príncipe de Holanda, del primer ministro de Marruecos. Hay una centena de los más importantes especialistas en estos temas del agua, que tendrán conferencias magistrales a lo largo de la semana que dure el evento. Luego tiene una reunión con empresarios de la Cámara de Industria, de la Cámara de Empresariado Canadiense Mexicana, y básicamente hoy pues insistir en algunos datos que nos parecen muy relevantes. La producción total de vehículos a lo largo de estos 6 años va a alcanzar los 10 millones de vehículos, poquito menos de 10 millones de vehículos, que es una cantidad extraordinaria. La producción de vehículos del año pasado fue de 1.607.000 unidades, y la exportación de estas mismas fue de 1.186.000 unidades. Los análisis prospectivos dan que, de continuar esta tendencia en la industria automotriz, hacia el año 2010 se estarían produciendo anualmente 3.400.000 unidades y exportando 2.440.000 unidades, que consolida al país como un gran productor de autopartes y automóviles. Anualmente los números andan en torno a los 30,000 millones de dólares de generación de la industria automotriz anuales. Luego, de manera esta reunión que tendrá el presidente con la Cámara de Comercio de Canadá, México-Canadá, hoy en el país hay 1.500 empresas canadienses en México, y el comercio entre los dos países anda en torno ahora a los 18,000 millones de dólares solo en el 2005, que es cerca de 5 veces mayor que antes del Tratado de Libre Comercio. Es la manera en que ha crecido extraordinariamente la relación entre México y Canadá. La tercera parte de la inversión extranjera directa canadiense en México se concentra particularmente en la industria automotriz, en la generación de autopartes en particular. Serían los eventos del señor presidente el día de hoy. En particular, en la armadora, un dato adicional, en la armadora que estará el señor presidente hoy, donde insisto, habrá anuncios muy importantes relacionados con inversión de la industria automotriz. Esta empresa en el 2005 contribuyó con el 21% de la producción de vehículos en nuestro país. Produjeron 343,000 vehículos, y el 97% de la producción de esta empresa en particular se destina a los mercados de exportación, a los 5 continentes, y genera en el país 11,000 empleos directos. Y por lo menos 2 veces más de empleos indirectos. Y antes de que pasemos a la rueda de preguntas y respuestas, quisiera proponer de manera muy rápida 3 temas. Por un lado, y el primero y el más importante, el día de hoy, la Presidencia de la República comparte con todas las mujeres mexicanas la celebración de este importante día. El 8 de marzo es una fecha significativa en todo el mundo porque simboliza
la lucha y el esfuerzo cotidiano de las mujeres para conquistar la equidad de género y la plenitud de todos sus derechos. La construcción de una sociedad más justa, más democrática y más equitativa no puede lograrse sin la participación decisiva de las mujeres. En México, la lucha de las mujeres ha sido fundamental para alcanzar los logros económicos, sociales, políticos que hoy tenemos en el país. Con su esfuerzo, las mujeres mexicanas se han abierto paso para superar atadismos, estereotipos y obstáculos y lograr que se reconozca el importante papel que hoy tienen en la sociedad mexicana. El Gobierno de la República comparte plenamente este esfuerzo y ratifica su compromiso para mejorar la condición de las mujeres mexicanas. Si algo ha distinguido a este gobierno, ha sido su voluntad para lograr la equidad de género, para acabar con la discriminación y marginación que sufren todavía miles de mujeres, para erradicar la violencia que padecen. Este compromiso se ha convertido en hechos como la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y el que todas las políticas públicas que impulsa este gobierno contengan un claro componente de género y permitan la igualdad entre hombres y mujeres. La Presidencia de la República expresa su reconocimiento y una cordial felicitación a las mujeres mexicanas y se suma a la celebración mundial de esta fecha. De otro lado, el Gobierno de México extiende al doctor Óscar Arias Sánchez la más calurosa felicitación con motivo de su triunfo en las elecciones realizadas el pasado 5 de febrero en Costa Rica, según la proclamación realizada el día de ayer por el Tribunal Supremo de Elecciones de su país. México y Costa Rica mantienen relaciones de excelencia en numerosos ámbitos. El presidente Vicente Fox ha apoyado durante su gestión el perfeccionamiento de los instrumentos de diálogo político y cooperación con Costa Rica, país con el que nos sentimos extraordinariamente cercanos, y ha buscado mantener un contacto permanente con el gobierno de ese país para el tratamiento de los principales temas de interés bilateral y multilateral. El Gobierno de México considera que la experiencia, prestigio personal y reconocida capacidad del doctor Óscar Arias habrán de redundar en un progreso sostenido de Costa Rica, así como en el fortalecimiento de los vínculos que unen a México y a este país hermano. Y finalmente, la Presidencia de la República lamenta y condena enérgicamente el asesinato de 2 miembros de las corporaciones policíacas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, del señor Víctor Berrones Lara, director interino de la Policía Estatal Preventiva de Tamaulipas, y del agente Norberto Vázquez Eguía, acaecido en la ciudad de Nuevo Laredo el día de ayer. El presidente Fox se solidariza y extiende sus condolencias a los familiares de estos servidores públicos que ayer perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. La Presidencia reitera que seguirá combatiendo a fondo y sin dar tregua alguna al crimen organizado. Sara. Ya el presidente dejó claro ayer que respalda a su secretario del Trabajo, pero insisten los sindicatos y amenazan con un paro nacional. ¿Cómo se va a desactivar este conflicto tan grave? Y en principio están pidiendo también una reunión con el presidente. Quiero saber si los va a recibir, o quién va a llevar las negociaciones para desactivar esto, porque se ve la posibilidad de este paro. Por otro lado, quisiera saber cómo se van a coordinar para los trabajos para ejercer este fondo de infraestructura anunciado por Carlos Slim, dado que el gobierno federal firmó también el acuerdo de Chapultepec. Gracias. Los conflictos no se resuelven con chantajes y amenazas. Los conflictos políticos se resuelven con diálogo,
con disposición a discutir, y esa es la disposición que tiene el Gobierno de la República. Hay algunos sindicatos, no el movimiento obrero de este país en su conjunto, algunos sindicatos que han amenazado con un paro nacional. El Gobierno de la República rechaza cualquier tipo de chantaje y extiende su mano al diálogo. Como tú reiterabas o decías, el presidente de la República respalda de manera absoluta a su secretario del Trabajo. Y los podrá recibir el secretario del Trabajo, ahí habrá que discutir primero y manifestar, ahí habrán de manifestar su voluntad de diálogo. Sí, lo recibirá el secretario del Trabajo con mucho gusto, como primera instancia. Siempre la primera instancia a través de la Secretaría en turno. Después se verá la posibilidad de una reunión con el presidente de la República. El señor secretario del Trabajo está a disposición para dialogar con ellos como siempre lo ha estado. Y sobre el fondo que anunció, al que tú haces referencia, pues la Presidencia de la República ve con mucha simpatía el que sectores de la empresa privada se pongan de acuerdo en visualizar cuáles pueden ser proyectos estratégicos de infraestructura para los próximos años. El Gobierno de la República coincide en muchos de ellos, de hecho están echados a andar buena parte de estos proyectos que se proponen. En esta fase se trata de estudios de factibilidad que hará el sector privado a partir de aportaciones del sector privado, como bien se aclaró el día de ayer, en términos de estudios de factibilidad, que va a ser un aporte para los próximos gobiernos y una ruta crítica para hacernos de la infraestructura que este país requiere, que resulta fundamental. En muchas áreas hay cuellos de botella que hay que superar. Cristian, Patricia. Buenos días. Con la respuesta que le diste a Sara en este tema de los sindicalistas, ¿quieres decir entonces que la Presidencia de la República no tuvo miedo de esta manifestación del día de ayer? Lo digo porque, bueno, recordamos lo que fue la manifestación de los macheteros, la manifestación del IMSS contra el desafuero, y que fueron finalmente elementales para llegar a una resolución gubernamental. Gracias. La libertad de expresión y manifestación consagradas en nuestra Constitución han sido absolutamente respetadas por este gobierno. No solo han sido respetadas, sino impulsadas por este gobierno. Ha sido una de las características distintivas de este gobierno, y todo mexicano que en el marco de las leyes quiera expresarse y quiera manifestarse tiene todo el derecho de hacerlo. Y nosotros siempre seremos respetuosos de estas dos garantías que otorga el texto constitucional: libertad de expresión, libertad de manifestación. Y toca a los ciudadanos comportarse a la altura de estos derechos consagrados por el texto constitucional. Patricia. Gracias, buenos días. Tres temas rápidamente. Me gustaría conocer si el presidente viajará a Costa Rica para la toma de posesión de Óscar Arias, puesto que ha habido siempre un respeto recíproco, entiendo yo, entre ambos. Número dos, si ya está confirmada la presencia del primer ministro de Canadá, pues se había tal vez puesto en duda su presencia en Cancún. Y número tres, sabemos que el presidente ya hizo una disculpa pública por las lavadoras domésticas. Sin embargo, este organismo del Consejo Nacional en contra de la Discriminación, acreditado por don Gilberto Rincón, le envía un texto donde le reconviene esta expresión al presidente, y además le envía un manual sobre criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la Administración Pública Federal. Me gustaría conocer si la Presidencia hace acuse de recibo de este manual, de este documento, y cuál sería la respuesta de la Presidencia, puesto que don Gilberto le reconviene, pero además le pide respetuosamente al presidente que lea este texto. ¿Cuál sería la respuesta? Comienzo por la última. Gracias. La instancia que coordina don Gilberto Rincón Gallardo fue creada por el gobierno del presidente Fox. Desde luego que recogemos cualquier señalamiento de esta comisión en contra de la discriminación. Reiteramos que
este gobierno, como ningún otro en la historia del país, ha trabajado por la equidad de género, creó el Instituto Nacional de las Mujeres, cambió incluso el lenguaje oficial del discurso, y un error que el propio presidente reconoce y ha pedido perdón de él mismo, no puede juzgar la política general de este gobierno, que ha dado muestras contundentes de su política a favor de la equidad de género. Sí está confirmado la asistencia del ministro de Canadá. Mañana es el día que de manera pública ambos países habrán de hacer oficial la reunión. Habrá alguna declaración de parte de los tres países. Aquí yo mismo la haré por la mañana, y la toma de posición de Óscar Arias es el 8 de mayo. Está contemplada esta posibilidad de acuerdo a las agendas del señor presidente. Falta todavía más de un mes, y en su momento, si fuera el caso, pues ustedes serán informados. Gracias, buenos días, Rubén. ¿Qué valoración hace la presidencia del anuncio de Francia de remitir a México el caso del señor Salinas de Gortari? Muchas gracias. Pues respetamos las decisiones, así como hemos manifestado siempre nuestro respeto absoluto a la división de los poderes y a las decisiones que tome nuestras autoridades judiciales. México también respeta las decisiones que en el ámbito internacional tomen los poderes judiciales de otros países. ¡Qué elegante! Muy amable. ¿Hay algún indicio del involucramiento del narco ahí en los sucesos ahí de Nuevo Laredo? Y se sigue con la interpretación de que esto sigue siendo un efecto secundario del éxito del gobierno en encarcelar a capos del narcotráfico, o se ha vuelto otra cosa, se ha vuelto un problema crónica arraigada ahí. Gracias. Sí hay elementos. Los primeros datos arrojan que sí hay una intervención del crimen organizado en el asesinato de estos dos servidores públicos. Por el momento el caso está en la Procuraduría del Estado de Tamaulipas, y si fuera el caso, conforme avancen las investigaciones, que existan elementos que obliguen a que este caso sea traído por la Procuraduría General de la República, así se hará. Y desde nuestro punto de vista, sí se trata de esta lucha sin cuartel que este gobierno ha estado dando contra el crimen organizado y las reacciones del propio crimen organizado a esta lucha. Vero. Sí, buenos días. Hace un momento decía que el gobierno federal no se va a dejar chantajear ante estas amenazas de paro de grupos sindicales. ¿Hasta dónde la presidencia de la República va a permitir que llegue este conflicto? ¿Cómo es que van a asumir las consecuencias de este mismo conflicto? Y saber en qué elementos se basan para señalar que hay posible lavado de dinero en las investigaciones en contra de Napoleón Gómez. En la segunda de las preguntas, primero, pues ayer el señor Procurador de la República ya hizo público las dos acusaciones que está trabajando la Procuraduría General de la República e investigando dos líneas. Me remito a las declaraciones del señor Procurador. Y respecto al primero, es evidente que un gobierno, un Estado, no puede ser chantajeado por un pequeño grupo, sea cual sea este grupo, y la posición de este gobierno es diálogo, diálogo, diálogo. Los problemas políticos se resuelven no con el chantaje y las expresiones de fuerza, se resuelven en el diálogo y en la mesa de la negociación, que esta democracia ha generado y ha abierto esta posibilidad. El ser dirigente sindical no implica una patente de corso. La dirigencia sindical trabaja por mejorar las condiciones de trabajo y vida de sus agremiados. Sí. Buenos días. Ayer, si bien es cierto que el presidente Vicente Fox no estuvo presente, sí estuvo aquí el nuevo dirigente sindical minero, Elías Morales Hernández,
según palabras del mismo y del propio legislador perredista, líder del Estudiante Agustín Rodríguez Fuentes, en donde él dice que el gobierno, a través del secretario del Trabajo, buscó hacerles entender a los demás dirigentes que Elías Morales es el nuevo dirigente sindical. Esa es cuál es la postura del gobierno. Y la otra, ¿cómo piden que primero lo reciba el secretario del Trabajo a los dirigentes de la UNT cuando ellos mismos han dicho que lo desconocen como interlocutor? Ayer lo insistió el señor presidente, el gobierno no ha intervenido para nada en el sindicato minero. La comisión de vigilancia del sindicato minero, de acuerdo a los estatutos del propio sindicato, destituyó al anterior dirigente y ha puesto como interino a un dirigente. Es el que el gobierno de la República, por decisión de los sindicalistas, tiene que reconocer. Y es cierto, ayer hubo una reunión aquí con sectores productivos donde estuvieron probablemente el 70 o 80% del sindicalismo mexicano en esa reunión de trabajo con el secretario de el Trabajo y otros funcionarios públicos. El gobierno de la República, el señor presidente de la República es quien nombra y en su caso destituye a los secretarios del Trabajo. El señor secretario del Trabajo, Francisco Salazar, es el secretario del Trabajo de este gobierno y quien tiene algún problema por discutir en esa materia lo tiene que discutir con el secretario del Trabajo. Ivonne. Gracias. Dice Napoleón Gómez Urrutia que va a demandar por difamación al vocero Rubén Aguilar. ¿Cuál es tu posición sobre esa amenaza? Y por otra parte, ¿qué tanto se ha avanzado en limpiar el corporativismo en este sexenio? El presidente se manifiesta por el fin de esas prácticas y tú señalas que el chantaje de un grupo de sindicatos no representa al movimiento obrero. Es decir, si hay un movimiento obrero auténtico en este país, ¿qué tanto la transición ha beneficiado la representatividad laboral? Sobre la primera, el señor Gómez Urrutia, en el marco de las leyes mexicanas, está en el derecho de recurrir a cualquier institución del Estado si considera que han sido afectados sus derechos. Este gobierno ha luchado porque todos los mexicanos puedan recurrir a las instancias que el Estado mexicano tiene para, en el marco de las leyes, se oiga su voz, que recurra. El Estado mexicano garantiza a todos sus ciudadanos, incluso los acusados de corrupción, a recurrir a las instancias jurídicas. Dos, el corporativismo mexicano ligado al régimen de partido de Estado y al régimen presidencialista, eso ya no existe. Existe, en todo caso, estructuras institucionales que reproducen viejas prácticas, pero no toca al gobierno de la República resolver, toca a los agremiados, a los trabajadores, dotarse de las estructuras sindicalistas que ellos consideren pertinentes y convenientes para defender sus propios derechos. Alfredo. Hoy se publica un informe que señala que los bancos obtuvieron grandes ganancias el año pasado, el 83%, casi creo, más que en el año anterior. Sin embargo, Vox Populi señala que pues, el dinero no alcanza para nada, que sigue la gente de escasos recursos sin tener cómo salir adelante por los pocos sueldos, el poco dinero que no alcanza. Un gran porcentaje de los automovilistas de México pues sí tienen autos nuevos, están endeudados con plásticos bancarios, pero estos que tienen autos nuevos, como dijo un compañero, pues están endeudados casi para varios años por las cuestiones de los intereses. Este es y señala que cada vez hay más ricos y también cada vez hay más pobres. Este es el modelo que la presidencia piensa que debe continuar. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Que si este es el modelo de que haya más la ricos y más presidencia pobres. piensa que este modelo es el que debemos de continuar. En los últimos 10 años ha crecido 2 veces el Producto Interno Bruto General del país, ha crecido más que el doble el per cápita de este país, que lo establece como el per cápita más grande del continente, de la América Latina, y también el Producto Interno más grande de la América Latina. La solución del problema de la pobreza solo se resuelve creciendo la economía y con políticas
públicas que distribuyan el ingreso. En esa línea estamos y se ha aprobado la validez de este modelo al en menos de 10 años duplicarse el Producto Interno Bruto y en menos de 10 años duplicarse el per cápita. Muy pocos países pueden hacer este señalamiento. Erika. Rubén, buenos días. La presidencia ha señalado el extrañamiento que tiene porque se esté apoyando a Napoleón Gómez Urrutia. En algún momento tú lo mencionabas ayer en la conferencia. A mí me gustaría saber si la presidencia considera que hay intereses detrás de estas movilizaciones, si hay por ahí una mano que mueve la cuna. Y por otro lado, me gustaría saber si a la presidencia no le preocupa que estos movimientos interfieran en el proceso electoral. La Constitución y este gobierno respetuoso de la Constitución, como ya lo decía, garantiza la libertad de expresión y manifestación. Si hay o no otros intereses, toca a los analistas hacerlo, les toca a ustedes evidenciarlo con su investigación periodística. Nosotros lo que nos toca es garantizar la libertad de expresión y la libertad de manifestación, que esa es la responsabilidad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Y la otra de las preguntas, perdón, Erika. Consideramos que de ninguna manera el proceso electoral va por otras vías y toca a los ciudadanos decidir. Toca también al Instituto Federal Electoral garantizar que el proceso ocurra con transparencia, con equidad. Por lo que hace a la Presidencia de la República, en lo que toca en relación al proceso electoral, hará todo lo que le toca y corresponde, y lo hará además bien. Mil gracias. Estas dos últimas preguntas ya se van al Castillo de Chapultepec, si no llega. Perdón, ¿sí? Gracias. Jesús Barba, Televisa, buenos días. Quisiera saber si tiene información acerca de la detención de Julieta Villalpando, presidenta municipal de Coacalco, por delitos contra la salud. ¿Existe alguna averiguación por parte de la PGR? Y confirmarme, por favor, si está detenida. Y insistir en la pregunta de mi compañero, ¿no es una propuesta de diálogo que nace muerta cuando se está poniendo al secretario del Trabajo para que reciba a estas personas? Sobre la primera no tengo ninguna información, habría que preguntar a la Procuraduría General de la República. Y sobre la segunda, de ninguna manera está aquí la mano extendida para el diálogo. Si ese pequeño grupo de sindicalistas no quiere dialogar, pues ellos matan el diálogo, no la Presidencia de la República, que, insisto, extiende la mano a cualquier diálogo sobre cualquier tema. Muchas gracias. Dos temas. El primero, la inseguridad. Hay una frase que se dice de manera muy reiterativa: lucha sin cuartel. El mismo presidente Fox ha aceptado que es la parte más débil de su gobierno. ¿Qué significa lucha sin cuartel cuando se ve que la inseguridad en el país aumenta, por un lado? Y por el otro, ahorita mencionaba acerca de la macroeconomía, de las principales variables macroeconómicas. El presidente Fox también constantemente reitera sus grandes logros acerca de la macroeconomía. Pero ¿por qué nunca hablan de la microeconomía? Que es este otro plano en el cual los ciudadanos realmente están sintiendo que la economía no está creciendo y que no hay ingresos mayores. Comienzo con la segunda, microeconomía. 3 millones de viviendas, 15 millones de mexicanos más con casa propia. Seguro Popular, casi 20 millones más de mexicanos con seguridad gratuita. Recuperación real del ingreso después de 20 años, aunque es marginal, recuperación real del ingreso. Bajas tasas de interés que permiten acceso al crédito como nunca antes, esa cantidad de automóviles a las cuales pueden recurrir. Podría seguir con muchos elementos. Hay una relación clara entre macro y microeconomía, todo depende si lo quiere relacionar o no. Los datos duros están ahí y se pueden analizar. Y respecto a lo primero, sí, es lucha sin cuartel. Más de 40,000 delincuentes relacionados con el crimen organizado hoy en las cárceles mexicanas, más de 12 bandas desmanteladas. La lucha seguirá y seguirá por muchos años más para vencer al crimen organizado que había
en razón a viejas políticas que se permitió que el crimen organizado avanzara, porque no hubo una lucha del nivel de consistencia como la ha dado este gobierno, pero es una lucha de corto, mediano y largo plazo. Nos vemos mañana, muchas gracias, buen día, felicidades en este día a las mujeres.